Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Inmortalidad digital y en papel. En este vídeo voy a realizar algunas reflexiones personales sobre el mundo de los libros, en relación también con un libro que ha sido publicado de Umberto Eco, que se titula La memoria vegetal, y simplemente pues expresando mis propias opiniones al respecto, mis propias ideas. Está claro que Umberto Eco pues, fue un grandísimo semiólogo, lingüista, filósofo, escritor. Nació en 1932 y murió pues, ya hace unos años, en el año 2016, por desgracia, pero nos deja un legado inmenso de una gran cantidad de escritos, de artículos, de novelas, de ensayos, etc. Quizás su obra más famosa, más conocida a nivel popular es El nombre de la rosa, una extraordinaria novela que fue llevada al cine también, como se sabe. En cualquier caso, parece ser que Umberto Eco dejó a su muerte una biblioteca particular de unos 30.000 libros. Ciertamente, pues en la memoria digital, pues habla de la bibliofilia, de los libros, de lo útiles que son. Diríamos que es la memoria almacenada de distintas generaciones a través de la historia. Y a partir de este hilo pues argumental quiero ofrecer mis propias reflexiones sobre el mundo de los libros, de la lectura, de la reflexión, etc. Ciertamente parece que estamos ya entrando pues en un mundo muy diferente al de hace pues 20 o 30 años aproximadamente, en el que parece que la cultura visual es lo único que sirve para mucha gente. En cambio, habría que decir que sí es cierto que la mitad de la población no lee libros, por lo menos en España, y es un dato contrastado, es una estadística, pues no cabe duda de que sigue habiendo todavía un gran público lector. En cualquier caso, como decía también Platón, la escritura es el fármaco de la memoria, de alguna manera. Y aunque el mismo Platón consideraba que era más importante la enseñanza hablada, la discusión hablada, pues también reservaba pues, una función muy importante a los contenidos escritos, en definitiva a la filosofía escrita, a la literatura escrita, en general y de forma muy amplia a todo el conocimiento que se puede poner por escrito, sea en el ámbito de la historia, de la física, de la matemática, de la lingüística, de cualquier ámbito de conocimiento, la botánica, la zoología, la biología, etc. En aquella época, podríamos decir, las ciencias naturales. En cualquier caso, lo que es evidente es que la lectura proporciona pues, un mayor nivel de reflexión, de comprensión, de profundización en relación con lo que se está exponiendo, frente pues, a una cultura de la imagen, una cultura visual que se queda en lo superficial en muchos casos y que es verdad que puede ser complementaria de lo libresco, de la lectura. Pero parece como que si hubiera una tendencia en la sociedad actual a poner en un segundo o tercer término la profundidad que ofrece la lectura, por ejemplo, de ensayos, ensayos filosóficos, ensayos de distintas ciencias, de física, de química, de biología, de medicina, de ciencias naturales. En definitiva, parece que el pensamiento profundo, el pensamiento artificial, es como algo raro, como algo pues estrambótico, y realmente no lo es. Ciertamente es conocimiento. Y, por supuesto, tener una cierta cultura, saber entender unos ciertos tipos de lenguaje en el ámbito filosófico, artístico, literario, biológico, médico, etcétera, matemático, físico, químico y en otras ciencias, conocimientos o disciplinas, es algo absolutamente útil, valioso y que forma parte de nuestra tradición cultural. Por lo tanto, tanto la literatura como la filosofía, como la sociología, como la historia, son ciencias que exigen pues, un análisis de lo que se lee, de lo que se investiga, de lo que se escribe, y hay también unos procedimientos de escritura pautados y también de interpretación de eso que se ha escrito. Y esto pues parece que actualmente habría que insistir más en su importancia, porque parece quedar relegado a una cosa como si fuera extraña para parte de la sociedad que realmente pues no lee libros o no lo suele leer. Esto pues lo ponen de manifiesto distintos pues escritores,
Por ejemplo, me estoy acordando de Ángeles Caso, que insiste en que a veces triunfa la literatura de bajo nivel y que se desprecia a la literatura de más alto nivel, de calidad, por ejemplo. Pero es que esto es extrapolable también a los libros muy sesudos, muy complicados de leer, que son muy profundos, que quedan relegados poco para pues unos lectores minoritarios, que pueden ser unos miles nada más, unos cientos de lectores, unos pocos miles, y en cambio pues las obras que tienen más cantidad de lectores, que pueden tener 100.000 lectores, 200.000 lectores, pues son textos mucho más sencillos de entender y de comprender, y los que tienen más calidad literaria o más calidad y más profundidad de pensamiento parece que como si fueran menos importantes, cuando es precisamente lo contrario. Y esto se debe a que hay pues una cierta marginación, en mi opinión, de la alta cultura, que puede ser representada por la filosofía, por las distintas ciencias, conocimientos así pues científicos o conocimientos con un lenguaje más complejo, y ese tipo de ideas y de conocimientos que están en los libros pues parece que están como si fueran en un museo. Y no es cierto, porque son textos más complejos que son leídos por miles y miles de personas, o por cientos de miles o millones, pero la inmensa mayoría pues no lee ese tipo de libros. Y entonces parece que es algo como propio de determinados grupos de personas que están como marginados, aislados, y no es cierto tampoco esto. En cualquier caso, lo que está claro es que podemos inmortalizarnos a través de lo digital, pero también a través de lo que leemos, de lo que escribimos, sea en formato libro, de papel vegetal, en formato libro digital, en formato artículo, sea en papel o en digital. En definitiva, son distintas maneras de inmortalizarnos y de inmortalizar lo que vivimos también. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta siempre.